Hambre de oír. Hechos 8, versículos 4 al 8. Continuando con la meditación en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, recordamos que había entrado en escena Saulo, quien asolaba a la iglesia, perseguía ferozmente a los cristianos como una bestia salvaje. Y esta feroz persecución había provocado que los hermanos sean esparcidos de Jerusalén. Muchos hermanos, los diáconos, excepto los discípulos. Los esparcidos iban por las tierras de Judea y de Samaria. Y llegamos al versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos que el hecho de perseguir y tratar de callar, apagar la iglesia tuvo un efecto completamente contrario. Dios estaba usando la persecución para esparcir el evangelio, pues todos los que se iban de Jerusalén iban predicando la buena nueva de salvación, la resurrección en Jesucristo. El versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Acá vemos a Felipe, uno de los diáconos escogidos en el libro de Hechos, que había ido a la ciudad de Samaria, escapando de la persecución, pero continuaba con su labor de predicación a Cristo. Había empezado con Samaria, que era el inicio de la predicación hacia los gentiles, pues era un pueblo mixto, que era mitad judío y mitad gentil. O sea, era un pueblo mestizo. Sabemos que había gran enemistad entre samaritanos y judíos, de tal manera que entre ellos no se trataban, nos dice la palabra. Los judíos los menospreciaban, los trataban como perros, como inmundos, por haber mezclado el pueblo con los pueblos gentiles. Y los samaritanos, al verse relegados y alejados de la adoración a Dios, comenzaron a crear su propia religión, su propio lugar de culto, su propio monte para alabar al Señor, para adorar a Dios. Sin embargo, vemos en los versículos siguientes cómo esa necesidad de adorar que tenían los samaritanos, ese querer participar de la adoración de Dios y no perder la identidad de pueblo de Dios, estaba presente en sus corazones. ¿Por qué podemos decir eso? Veamos el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Acá todo el pueblo de Samaria, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas. Era un pueblo que estaba sediento de escuchar la palabra de Dios, sediento de volver a ser partícipe después de muchísimos años de ser relegado de la adoración a Dios, de ser tratado como menos por no tener acceso al templo, por no tener acceso al sacerdocio, por no tener el lugar de hijos escogidos de Dios. Esto me hace pensar que en nuestra sociedad, al igual que en el pueblo de Samaria, la sociedad entera está relegada, alejada de la presencia de Dios, alejada de la posibilidad de acceder a Dios por culpa del pecado. Pero la predicación del Evangelio puede romper esa barrera y la gente tiene ganas de oír la palabra. A diferencia de lo que normalmente pensamos cuando compartimos nuestra fe con alguien, es muy poco probable que exista un rechazo evidente y frontal, más al contrario existe una atención a lo que decimos, posiblemente algún debate sobre la creencia, sobre la fe, pero sí existe una sed cuando uno les dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el creer es la base de la fe, creer que el Señor Jesucristo vino a esta tierra voluntariamente a morir por ti y por mí, a entregar su cuerpo por ti y por mí, y que resucitó, y así como Él resucitó, nos va a resucitar a nosotros también,
ese tipo de buenas noticias son bien recibidas por todos. En el versículo siguiente, el versículo 7, nos da indicios de qué es lo que llamaba la atención del pueblo de Samaria. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El pueblo alrededor, la sociedad alrededor de la iglesia está pendiente de las cosas que la iglesia puede hacer. Ven vidas sanadas, ven familias restauradas, ven hombres que antes estaban perdidos en el pecado con vidas rescatadas, prosperando, sirviendo al Señor. Todas estas cosas que dan testimonio de una vida transformada, de que Dios ha cambiado algo en nuestro interior y nos hace más parecidos a su Hijo cada día. Esto sí, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser moldeados a imagen del Señor Jesucristo. Estemos buscando y procurando el crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esto me hace preguntar ahora, ¿cómo estoy respecto a los frutos de mi fe? Pueden ver muchos alrededor de mí que hay un cambio, que hay una transformación. Pueden ver la diferencia. Pueden sentir que lo que Él hace me puede acercar a Dios. Pueden ver en nosotros ese camino del cual están apartados, esa posibilidad de conocer al Dios vivo, verdadero y eterno por lo que nosotros mostramos. Y esta pregunta obviamente es extensible a todos y cada uno de nosotros, porque esa es la manera en la cual la predicación del Evangelio va a tener éxito. Las buenas nuevas en el libro de los Hechos iban acompañadas de las obras que glorificaban al Padre. Y así ahora nosotros, dice que tenemos buenas obras preparadas de antemano para nosotros, para los que están fuera puedan ver nuestros frutos y glorificar a Dios. Esta predicación y estas obras que hizo Felipe en el pueblo de Samaria trajeron gran alegría a la ciudad. Gran alegría por poder escuchar sobre el Señor y su plan de salvación. Gran alegría porque ese puente, esa muralla que dividía al pueblo de Dios y a los samaritanos se estaba quebrando. Versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ese gozo de ya no ser excluido, ese gozo de ya no ser el otro, ese gozo de ya no estar separado, alejado y con imposibilidad de adorar a Dios. Ese mismo gozo es el que se debería vivir en las ciudades donde estamos presentes. La comunidad alrededor de las iglesias deberían sentir ese gozo de estar a un paso de la presencia de Dios, de estar a una oración de reconciliarnos con Dios. Es así que tenemos también considerar cómo está nuestro testimonio como comunidad cristiana, cómo está nuestro testimonio como iglesia en el barrio. Los vecinos pueden ver en nosotros una diferencia, se puede sentir el gozo en el barrio alrededor donde estamos, cuando las personas alrededor consideren en su vida un tiempo de reflexión, cuando piensen y prevean y quieran y necesiten acercarse a Dios, van a ver a la iglesia como el camino a donde deben ir. Van a ver esa luz que tiene que estar puesta en el barrio. Bien, todo eso solo va a ser posible si cada uno de los miembros podemos reflejar al Señor Jesucristo en nuestros actos, en nuestras acciones, con cosas sencillas. Cuando llegamos a la congregación, saludar, considerar no estacionar en el garaje del otro, no dañar las plantas que están alrededor, ser muy atentos, ser respetuosos. Con esas pequeñas cosas podemos marcar la diferencia en el barrio. Y así nos da pie a poder tal vez iniciar una conversación,
poder compartirles sobre el gozo de la salvación, porque ellos, a pesar de que creamos lo contrario, también tienen hambre de oír.